Bienvenida a la serie ¿Por qué no cambias si lo has intentado todo e incluso has hecho terapia? Si estás viendo esto, probablemente has ido a terapia, has leído libros, has meditado, respirado, tratado de ser consciente y has intentado responder distinto. Y aún así, hay patrones que siguen apareciendo, reacciones que se repiten, emociones que te desbordan, situaciones en las que dices, ay, ya entendí esto. Pero ¿por qué todo sigue igual? Esta serie nace justamente de ahí, de ese punto incómodo del crecimiento personal que ocurre, no porque falta información, sino porque hay algo esencial que no nos enseñaron, sobre todo cómo funciona realmente el cambio. En estos 3 videos te voy a mostrar por qué muchas personas conscientes siguen estancadas, qué es lo que realmente dirige tus reacciones y qué falta para que el trabajo que ya has hecho empiece por fin a dar frutos para que tu vida sea diferente. Bienvenida a esta serie de videos. Mi nombre es Catherine Neri. Me puedes encontrar en las redes sociales como Katy.Neri. Soy psicóloga, terapeuta y amante del crecimiento personal. En el video de hoy, que es el día 1, vamos a hablar de esa razón invisible por la que sigues estancada. Le vamos a poner nombre a algo que muchísimas personas sienten, pero muy pocas personas saben explicar. Y es porque cuando no cambias, repites patrones y reaccionas igual, aunque ya hayas ido a terapia, lo más común es que empieces a pensar que el problema eres tú y no hay nada mal contigo. Hoy quiero mostrarte la razón por la que puedes estar haciendo todo bien y aún así sentirte estancada. Hay algo que veo muchísimas veces en consulta y sé que es demasiado incómodo. Esa sensación de siento que no avanzo. Hay algo dentro de mí que me sigue dirigiendo y sigue dirigiendo mis reacciones. Y yo sé que eso duele. Y te digo algo, estoy casi segura que no es porque no tengas herramientas, sino porque las herramientas no están tocando el lugar donde realmente se genera el problema. Te pongo un ejemplo muy común. Imagínate una persona que es impulsiva en sus reacciones. No es mala persona, no quiere herir, de hecho quiere amar bien. Pero cada vez que hay una discusión con su pareja, pasa lo mismo. Empieza hablando, la conversación se tensa, el tono sube, el cuerpo se acelera y de repente, ¡pum!, explota. Grita, empieza a decir cosas que no quiere decir, se pone a la defensiva o simplemente se va. Y después, cuando todo se enfría, viene la culpa, la vergüenza, el por qué reaccioné así otra vez. Y la promesa interna, la próxima vez lo voy a hacer distinto. Y esa persona, el ejemplo, ha hecho terapia. Ha entendido de dónde viene. Sabe que su familia se gritaba, sabe que aprendió a reaccionar así, ha leído libros, ha hecho ejercicios de conciencia, pero cuando el momento llega, algo termina tomando el control. Y sé que eso genera una sensación muy peligrosa y es la de sentir que tú no mandas en tu propia vida. Y si no te identificas con esto, vamos con otro ejemplo distinto. A ver, una persona que sabe exactamente qué tiene que hacer. Tiene claridad, tiene visión, tiene talento. Pero cada vez que va a dar un paso, se paraliza, procrastina, se distrae, se autosabotea y se llena de dudas. Y no es porque no sepa actuar, sino porque hay algo dentro que es como que se activa y la frena, aunque racionalmente no tenga sentido. Entonces aparece la pregunta, ¿por qué si ya entendí sigo reaccionando igual? ¿Por qué si soy consciente no puedo cambiar? Porque siento que algo más fuerte que yo me dirige. Y aquí viene algo importantísimo, que cambia la forma en la que entendemos el crecimiento personal y la terapia. El problema no es que no hayas trabajado lo suficiente. El problema es que estás intentando resolver con la mente algo que no se originó en la mente. La mayoría de los patrones que más nos frustran, la impulsividad, la ansiedad, la reactividad, la parálisis, el autosabotaje, no se sostienen por falta de comprensión. Se sostienen porque hay emociones en el cuerpo no resueltas. Emociones que no fueron sentidas en su momento, que no pudieron completarse, que quedaron atrapadas como energía. Y cuando una situación actual se parece mínimamente a algo del pasado, el cuerpo, ¡pum!, se reactiva y reacciona primero de manera instintiva. Y aquí te quiero explicar cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro lo dividimos en 4 partes para entenderlos. Esta primera parte de aquí abajo es la parte reptiliana, que es la de supervivencia. Esta parte media es el cerebro límbico, que es el que maneja las emociones. Esta es la parte prefrontal y la parte frontal. Estas dos son la parte ejecutiva, la de la lógica. ¿Cuál es la prioridad del ser humano ante todo? Sobrevivir. Entonces, toda la información que entre de afuera va a pasar primero por el cerebro reptiliano. ¿Esto es seguro? ¿Puedo sobrevivir con esto? ¿Sí o no? Experimento la emoción y luego pienso. Entonces, cuando hay una situación
que es traumática para mí, que se vivió desde el dolor, que sufrí mucho, el cerebro no procesa la información y no la pasa a la parte prefrontal y frontal. Esa información se queda en la parte de supervivencia y la parte emocional de tu cerebro. Por ende, se guarda como fragmentos de emociones, de sensaciones que se quedan guardadas en el cuerpo como en sensaciones de inseguridad. Cuando en el presente hay una situación que le recuerda al cerebro mínimamente a una experiencia dolorosa del pasado, el cerebro actúa desde el mismo lugar instintivo. No piensa, sino simplemente siente y reacciona. Entonces, la mente llega después a explicar lo que ya pasó. Por eso puedes prometerte 1000 veces que vas a reaccionar distinto y en el momento sentir que no tienes opción. Porque no es un problema de voluntad, no es un problema de conciencia, no es que estés fallando, es que el cuerpo está reaccionando desde emociones que nunca fueron liberadas. Ciclos no terminados de emociones. Mientras esa energía en movimiento siga ahí, la mente puede entender, pero no puede dirigir. Y aquí es donde mucha gente se queda atrapada por años, saltando de técnica en técnica, pensando positivo, respirando, meditando, tratando de controlarse y sintiendo en el fondo que hay algo que no termina de encajar. No porque esas herramientas estén mal, sino porque están trabajando en el nivel equivocado. Lo que realmente transforma esos patrones no es aprender a pensar distinto, es aprender a liberar lo que el cuerpo sigue sosteniendo. Y de eso es lo que vamos a empezar a hablar en esta serie. Para poder salir de ese estancamiento del que hablamos antes, hay algo fundamental que necesitas entender primero. Y es que no somos solo mente. La mayoría de las personas hemos aprendido a vivir como si solo tuviéramos un cuerpo físico y una mente que piensa. Entonces, hay una enorme parte de nosotros que nadie nos enseñó a conocer ni a usar, y es el cuerpo emocional. Crecimos creyendo que las emociones eran algo simple, casi superficial, como etiquetas. Estoy triste, estoy feliz, estoy bravo, estoy ansioso y ya. Como si con ponerle nombre se iba a resolver algo. Pero resulta que las emociones tienen muchísima profundidad y al mismo tiempo son mucho más sencillas de lo que creemos. Por ejemplo, lo que para mí puede ser ansiedad, para otra persona, al final es una etiqueta. Puede no tener el mismo grado de ansiedad. Entonces, cuando aprendemos a relacionarnos con ellas, de verdad, no necesitamos aprender 1000 herramientas externas. Necesitamos aprender, en verdad, a usar nuestro propio cuerpo. ¿Cómo mi cuerpo puede hacer para liberar esas emociones y esa energía que está ahí? ¿Cómo mi cuerpo puede hacer para cerrar esos ciclos de estrés que están dominando mi vida? Eso es lo que realmente tenemos que aprender. No se trata de que te conviertas en alguien distinto, sino de aprender a vivir desde un lugar diferente dentro de ti. Hay cosas dentro de ti que hoy dirigen tu vida, tus reacciones, tus decisiones, tus relaciones. Y tú ni siquiera sabes que está ahí. Entonces es cuando en esos momentos decimos, no quería reaccionar así, no quería decir eso, no quería cerrarme, explotar o huir. Entonces, antes de cambiar nada, necesitas entender qué es lo que realmente está pasando adentro. Y para eso hay una distinción clave y es la diferencia entre los sentimientos y los mecanismos mentales. Porque la mayoría de nosotros cree que siente, pero en verdad no siente. Te pongo un ejemplo muy común. Estás en una discusión y la otra persona dice algo. Y después de la conversación, cuando empiezan a hablar de lo que pasó en esa discusión, tú dices, ay, me hiciste sentir estúpida, me hablaste mal, me menospreciaste. Pero tal vez, si miramos esa situación con lupa, muchas veces esa persona no te dijo estúpida, no te quiso hacer sentir mal. Eso en verdad no fue lo que pasó y por eso muchas veces entramos en esta dinámica, por ejemplo, en pareja, como que es que tú me dijiste esto, no es que yo no te dije esto, es que tú me dijiste lo otro, no es que yo no quise decir eso, porque la persona pudo haber dicho algo, pero si ese algo le recordó a tu cuerpo otra cosa diferente, tu cuerpo ya dejó de escuchar las palabras y empezó a conectarse con lo que sentía. Y eso que sentía no viene solo del presente, sino viene cargado de esas emociones que no se liberaron en el pasado. Entonces, hubo una sensación interna, algo se activó en el cuerpo, tal vez una presión en el pecho, un nudo en el estómago, un calor, una tensión o una sensación así como de encogerte, pero como no estamos acostumbrados a quedarnos ahí, la ignoramos. Y al final, la mente entra de inmediato a explicar. Y entonces aparece el pensamiento. Esto no debería estar pasando, no puedo con esto, algo está mal conmigo, esta persona me va a abandonar. Y sin darnos cuenta, terminamos proyectando hacia afuera un sentimiento que no estamos experimentando conscientemente. Creemos que el problema es lo que el otro dijo, cuando en realidad el problema es lo que se activó dentro de mí y no fue atendido. Y aquí es donde todo empieza a aclararse, porque un sentimiento no es una historia, no es una interpretación, no es una narrativa. Un sentimiento es energía corporal, es una sensación física. Presión, calor, nudo, peso, vibración, vacío. Y vive en el cuerpo, no en la mente.
En cambio, el pensamiento es la historia que la mente crea alrededor de esa sensación y ese es el problema, no sentir. El problema es que no sabemos sentir sin escapar. Se siente tan incómodo que no me enfoco en sentirlo. Entonces, la mente lo justifica, lo suprime, lo expresa impulsivamente, se quiere distraer. Y así, lo que podría haber sido una emoción que pasa y se libera si lo hubieses experimentado, queda atrapada en el cuerpo. Y el tema es que cuando un sentimiento queda atrapado, no se queda quieto y empieza a dirigir tu futuro. Entonces, ese sentimiento se activó en una situación puntual, pero como no se liberó ahí, se queda en el sistema. Y a partir de ese momento, empieza a influir en cómo reaccionas, qué eliges, qué evitas, cómo te defiendes y obviamente cómo te relacionas. Entonces, claro, pasamos años repitiendo patrones sin entender por qué. Porque nadie nos explicó que el estrés y el trauma no vienen de los eventos, vienen de emociones no procesadas, sentimientos reprimidos, energía emocional acumulada. Y entonces el cuerpo recuerda todo. Cada emoción que no fue permitida, que está almacenada, crea tensión crónica, debilita el sistema nervioso, reduce la claridad y afecta la salud y nuestras relaciones. Entonces, por eso, el pensamiento ansioso no aparece de la nada. Es al final una consecuencia de un cuerpo que no se siente seguro. Entonces, aquí hay otra idea clave que suele generar confusión. Los eventos de la vida no causan las emociones, las revelan. Y eso obviamente no significa que nunca se generan emociones nuevas. La diferencia está en la carga emocional previa. A ver, vamos a pensar en algo. Vamos a pensar en este ejemplo, un vaso. Si tú llegas a una conversación con tu capacidad, que sería el vaso, relativamente vacía, y esa conversación obviamente puede ser una conversación que genere tensión, puede generar dolor, puede incomodar, pero tú tienes el espacio interno, tienes la capacidad en ese vaso para procesarlo sin desbordarte. Pero si tú llegas con ese vaso lleno de emociones no resueltas del pasado, con heridas antiguas, con memorias emocionales activas, entonces obviamente cualquier gota te va a hacer explotar. Y por eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. La diferencia no es el evento, es la carga emocional mía interna previa. Y ese evento activó mis emociones no resueltas, mis memorias emocionales y obviamente mis heridas antiguas. Y entonces yo voy a reaccionar de forma desproporcionada, repitiendo dinámicas, sentimientos de que esto no tiene sentido. No es el presente, es el pasado activado en el cuerpo en el presente. Y mientras no aprendamos a trabajar con eso, la mente puede entender mucho, pero el cuerpo seguirá dirigiendo, contando otra historia. Y quiero que te quedes con esto antes de cerrar. Si hoy algo de lo que escuchaste te hizo sentido, si sentiste esto explica exactamente lo que me pasa, aquí es donde empieza lo interesante. Porque entender esto es solo el primer paso. Pero todavía falta algo clave y es entender por qué nos cuesta tanto sentir, por qué evitamos ciertas emociones y cómo esa resistencia justamente es lo que nos mantiene atrapados. Entonces, de eso vamos a hablar en la segunda parte de esta serie. ¿Por qué sentir da tanto miedo y cómo cambiar esa realidad? Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, suscríbete para que te llegue la notificación de la segunda parte de este video y puedan llegarte videos nuevos con muchísimas herramientas para que puedas cambiar tu vida. Recuerda que me encuentras en las redes sociales como Katy.Neri y nos vemos en la segunda parte de esta serie.